Religión y ciencia. Muchos creen que más allá de la necesidad de sobrevivir, la vida humana no tiene ninguna otra explicación. Otros quizá nunca lleguen a pensar siquiera en el asunto. Sin embargo, aquellos que hemos sido educados en la tradición judía tenemos creencias acerca de la vida humana y el sufrimiento, y creemos que cada ser humano tiene un alma y que esa alma es inmortal. Creemos que el sufrimiento es una prueba que nos pone Dios, siendo el cielo la recompensa o el infierno el castigo que nos espera. Creemos que no tengamos prueba de ello, sino debido a que estas cosas se nos han enseñado bajo la autoridad de nuestros padres y prelados, que a su vez lo tomaron de sus padres y maestros religiosos hasta remontarnos a la autoridad de la Biblia. No obstante, desde el Renacimiento, el mundo occidental se ha vuelto cada vez más escéptico del conocimiento heredado únicamente bajo la fuerza de la autoridad, sea dicha autoridad una persona o un libro. Se fomenta el escepticismo en todas las creencias que no pueden sobrevivir al implacable examen de la ciencia. Ptolomeo dijo que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Más tarde, Copérnico desarrolló un instrumento que probaba que era al revés. Una vez hubo la creencia casi universal de que la Tierra era plana. Entonces llegaron Colón, Magallanes y otros intrépidos aventureros que derrocaron esa convicción navegando hacia el oeste y regresando a casa desde el este. Mediante esta y cientos de otras demostraciones, la humanidad fue gradualmente dándose cuenta de que las antiguas autoridades podían estar equivocadas. Un descubrimiento tras otro fue fragmentando y desordenando el cuadro limpio y organizado que la humanidad creía que estaba a prueba de desafíos. Nadie ha sido nunca capaz de ver o detectar un alma. ¿Y la inmortalidad? ¿Quién ha regresado alguna vez para hablarnos de ella? ¿Y el cielo? Nuestros telescopios no nos muestran ninguna evidencia. ¿Y Dios? Algunas mentes instruidas dicen que es el resultado de una mente que necesita un sustituto paterno. El universo es una máquina colosal y el hombre es una pequeña máquina, aunque ambos han sido posibles mediante la organización de los átomos en un proceso evolutivo natural. El sufrimiento es la lucha inevitable del hombre por la supervivencia nada más. La muerte es una mera disolución de los elementos químicos. Los hechos están allí, igual que lo estaban cuando el Sol giraba alrededor de una Tierra plana. La ciencia nació de nuestros 5 sentidos. Sin duda, ha expandido nuestros sentidos con microscopios, telescopios y radares. Ha sistematizado nuestro sentido de la observación con razonamiento, matemáticas y la tecnología de la experimentación. Pero hay algo que no ha cambiado. La ciencia sigue siendo el testimonio de nuestros 5 sentidos. La física clásica responde nuestras preguntas acerca de la naturaleza esencial de las cosas a través del modelo newtoniano del universo. Las propiedades del átomo fueron extraídas por primera vez de la noción macroscópica de las bolas de billar y por lo tanto de la experiencia sensorial. Nunca se cuestionó si el modelo podía o no aplicarse al mundo del átomo. Ni siquiera fue investigado al nivel experimental, sino hasta el siglo XX, cuando los físicos pudieron finalmente abordar la cuestión de la naturaleza esencial de la materia, con la ayuda de la tecnología más sofisticada que jamás había visto el mundo. Fueron capaces de penetrar más y más profundo en la naturaleza, destapando una capa de materia tras otra.
La existencia de los átomos fue verificada, luego se descubrieron los constituyentes de los átomos, el núcleo, los electrones y finalmente los componentes del núcleo, los protones, los neutrones y una multitud de otras partículas subatómicas. A medida que los complicados instrumentos de la física moderna experimental fueron penetrando en el mundo submicroscópico, ese mundo se volvió súbitamente accesible a nuestros sentidos. El mundo subatómico sigue estando más allá de nuestras percepciones sensoriales. Sin embargo, con la ayuda de la instrumentación moderna podemos observar las propiedades de los átomos y sus constituyentes de una forma indirecta. Aún así, solo podemos hacerlo mediante una cadena de procesos que concluyen con el clic audible de un contador Geiger o en el punto oscuro de una placa fotográfica. Por lo tanto, lo que vemos y oímos nunca son de por sí los fenómenos que se investigan, sino siempre sus consecuencias. En este nivel, el conocimiento de la materia ya no deriva de la experiencia sensorial directa. Así pues, nuestro lenguaje que toma las imágenes del mundo de los sentidos deja de ser adecuado para describir los fenómenos observados. Cuanto más profundizamos en la naturaleza, más imágenes y conceptos del lenguaje ordinario debemos abandonar. En este viaje al mundo de lo infinitamente pequeño, el paso más importante desde un punto de vista filosófico fue el primero que se dio. Una vez que el físico se encontró lidiando con la experiencia no sensorial de la realidad, tuvo que enfrentarse al aspecto paradójico de la experiencia. Cuando Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, derrumbó muchos de los aspectos fundamentales de la física cuando nos dijo que el tiempo no es invariable. Con ello abrió la puerta a que la validez de la reencarnación fuera considerada. Irónicamente, los instrumentos que hemos creado con nuestros 5 sentidos nos han mostrado que este equipamiento sensorial es imperfecto en sí mismo e inadecuado para presentarnos el mundo tal cual realmente es. Las ondas de radio, la radioactividad y la energía atómica son solo algunos de los fenómenos que ahora nos muestran que estamos rodeados de ondas y pulsaciones de energía invisibles. Las partículas más diminutas de materia contienen fuerzas de una magnitud tan grande que nuestra imaginación no puede abarcarlas. Si el científico fuera a considerar el fundamento de los fundamentos, la semilla, tendría que preguntarse cómo este núcleo diminuto puede producir un despliegue infinito de vida con todas sus diversidades. El fenómeno del esperma humano desafía la imaginación. Los 5 sentidos nunca podrían proporcionarnos los medios para lograr el funcionamiento de esta semilla. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.